César Salvador y Carlos Echepare, a quien ya nomás le estamos dando paso para que, bueno, para que los ilustre a ustedes, perdón por el furcio, los ilustre con todo lo que él sabe, con todo lo que él transmite cada vez que tiene una conferencia a su cargo y con toda esa sabiduría y experiencia que le reconocemos todos. Así que Carlos, muy buenos días, te están escuchando 150, 180 personas, así que una de las convocatorias más numerosas que ha tenido esta jornada aquí en la Bolsa de Lleveco. Hola, ¿me escuchan? Creo que era Juan Carlos el que hablaba. Un abrazo, Juan Carlos, un abrazo para todos. Bueno, lamentablemente Aerolíneas Argentinas no quiso que estuviera allí con ustedes cuando nuestra común amiga Andrea me invita a participar de estas jornadas hace un tiempo ya. Enseguida, por supuesto, nos pusimos de acuerdo para hacerlo. Y mi mayor alegría era compartir con ustedes la reunión y poder hablar de todo lo que nos gusta hablar, pero estar todos juntos. Y además me habían invitado a un asado anoche y a otro asado hoy, así que venía todo bárbaro, hasta que Aerolíneas decidió que me quedara en Buenos Aires. Me quedé sin el asado y sin la posibilidad de por ahí debatir este tema, porque encima yo pensé que iba a hablar del mercado de granos y Andrea me metió en un tema que son las políticas de Estado que el campo necesita. La verdad es que podemos hablar un montón de cosas, pero después de ahí a que esas políticas se cumplan o se hagan, hay una larga distancia. Por eso lo más lindo es poder haber debatido este tema cara a cara para ver qué pensaban ustedes. Si no, es como pasa siempre, ¿no? Hablo yo solo desde un lado de la pantalla y siempre creo que tengo razón porque del otro lado no me contesta nadie. Ahí lo tengo a Marcos, que seguramente va a ir pasando las placas. La primera, por supuesto, es el título de la presentación, pero después van a ver una primera placa que tiene que ver con las políticas de Estado. Esa primera placa que Marcos debería estar poniendo en pantalla es la que estima la recaudación, la siguiente, es la que estima la recaudación por derechos de exportación que han tenido los diferentes gobiernos, en particular el gobierno de Cristina Kirchner, pero esto recuerden ustedes que empezó en la época de Eduardo Duhalde, allá cuando después de la crisis del 2001 se implementaron de nuevo las retenciones, a partir del argumento de que había que corregir un tipo de cambio que era demasiado alto en ese momento, cosa que era cierto, y que entonces las retenciones iban a ser un impuesto transitorio. Eso fue allá por el año 2002, principios del 2002, después de la crisis que habíamos vivido. Cuando en el 2015, a fines del 2015, se produce el cambio de gobierno, llega un nuevo gobierno con la promesa de eliminar retenciones, y automáticamente uno de los primeros decretos que firma el presidente Macri es precisamente la eliminación de retenciones, la disminución en soja y la eliminación de retenciones a todos los demás productos. Y todo el tiempo empezamos a hablar del supermercado del mundo y que las retenciones no iban a volver nunca más, y lo cual nos parecía como discurso y como idea y como proyecto realmente muy atractivo. Nunca, es cierto, a pesar de esto que era discursivo, nunca se dijo cómo se iba a hacer eso, ¿no? Cómo se iba a llegar a ser el supermercado del mundo. Y yo siempre reclamaba esto de, bueno, nos acordamos perfectamente de dónde venimos, falta que nos digan a dónde vamos. El a dónde vamos aparece en el 2018, cuando otra vez, por una crisis no provocada por el campo, sino todo lo contrario, aparece un ministro de Hacienda que, en acuerdo con el Fondo Monetario, o en todo caso al revés, aparece o reaparece un Fondo Monetario que, en acuerdo con el ministro de Hacienda, terminan convenciendo al presidente Macri, que se lo pasaba diciendo que no iba a volver las retenciones, a que vuelvan las retenciones. Y como ustedes pueden apreciar ahí en el gráfico, claramente se nos explica otra vez que es transitorio. Se nos dice, según la ley de presupuestos, que es hasta el 31 de diciembre del 2020. Se nos dice que tiene un tope, pero claro, ese tope es del 30% para la soja, ¿no? No es menor. Se nos dan un montón de razones, y en realidad son las mismas razones que se nos dan siempre: que el país necesita un esfuerzo,
que hay que hacerlo por última vez, que nos aseguran que es el último esfuerzo. Ahora, yo pasé los 60, este discurso lo escuché muchísimas veces en los últimos tiempos, casi les diría en los últimos 60 años, y lo que nunca escuché es un discurso diferente, o en todo caso, probablemente escuché discursos diferentes, pero no vi realidades diferentes. En la placa siguiente, ya no hecha por mí, sino hecha por la gente de Córdoba, por Juan Manuel Garzón, ahí ustedes ven lo que el campo aportó en concepto de derechos de exportación en los últimos 16 años, tomando desde el 2002 hasta el 2018, algo así como 90.000 millones de dólares, y lo que aportaron el resto de los sectores productivos, fundamentalmente el petrolero y otros sectores, 34.000. La gran diferencia no solo tiene que ver con lo que paga cada uno, sino fundamentalmente con lo que cada uno representa para el comercio exterior. Nuestro sector tiene la suerte o la desgracia de ser el más importante, el más representativo, y por otro lado también tiene de alguna manera la virtud o el defecto de estar todo el tiempo vanagloriándose de que es un poco lo único con lo que cuenta la Argentina. Y esto le hace daño, y yo digo que ahí entramos en otro tema que seguramente sería motivo de otra charla, que es el tema de la comunicación. Cuando el campo comunica que se presenta como la única posibilidad que tiene la Argentina de salir adelante es con el campo, es como que después todo el mundo le pide el esfuerzo únicamente al campo. Y lo que está claro, y lo estamos viendo inclusive en estos años, es que la Argentina ha cambiado y ya con el campo solo no alcanza, nos hacen falta además otros sectores. Pero como esos otros sectores no reaccionan, y de hecho ni siquiera reaccionaron al cambio de gobierno como sí reaccionó el campo, cuando llega la crisis, porque con el campo solo no alcanza, otra vez el que vuelve a pagar los platos rotos al campo. Y yo en mis charlas, desde hace mucho tiempo, siempre le recordaba a los productores, sobre todo a los productores, que tienen que entender que cualquier político se tienta con el campo. Porque después de haber visto lo que pasó en los últimos años, y ahí vamos a ver otra plaquita, que es la placa provocadora, como digo yo, cualquier político se tienta. A ver, o cualquier político que está en el poder, independientemente si viene de origen político, como ahora que no es el caso, porque Macri no es un político, es un empresario, se tienta. Si esta señora en muy poco tiempo le pudo sacar al campo junto con su marido 100.000 millones de dólares, y la verdad es que la reacción del campo, salvo en el momento del 2008, no fue la que uno se hubiese imaginado que hubiese ocurrido si a cualquier otro sector de la economía argentina le sacaban 100.000 millones de dólares. De movida ni siquiera hubiesen llegado a sacárselos porque no lo hubiesen permitido. Fíjense lo que pasa hoy con las petroleras, bueno, lo que pasó, lo podemos mostrar con ejemplo también con lo que pasó con los proveedores de gas, que le están pidiendo, no le están pidiendo, han conseguido que el gobierno le pague lo que supuestamente ellos han perdido por la devaluación. El campo está muy lejos de eso y es el principal sector de nuestra economía. Y entonces vuelve a pasar esto que es la antítesis de lo que es una política para el sector. Vuelve a pasar, y ahí Marcos va a pasar la transparencia, vuelve a pasar algo que pensábamos inimaginables, que es, no, la anterior, que es la que muestra cómo, por ejemplo, durante el gobierno de Néstor Kirchner, este también es un trabajo que hizo Juan Manuel Garzón, le sacaba por año 3.000 millones de dólares al campo, después Cristina superó los 7.000 y casi llega a los 8.000 millones de dólares por año en su segundo mandato, después Macri en el primer año le saca 4.500, en el segundo año le saca 3.300 y ya en el tercer año, que sería el próximo, de año completo, con la vuelta de las retenciones, del cuarto año en realidad, van a ser casi 5.500 millones de dólares solamente de retenciones, más el adicional que se le saca a los productores por el efecto que tiene el peso de las retenciones en todo el precio de las mercaderías, que inclusive entonces significa que el productor que destina parte de sus mercaderías al consumo interno también sufre la quita, por lo tanto en realidad la quita al sector productor va a ser de más de 7.500 millones de dólares a lo largo del 2019. Claro, cuanto más grande es la cosecha, más es la quita, cuanto más sube el precio, más es la quita.
Y esto en realidad a veces uno piensa, ¿y por qué le pasa al campo? Porque tiene un problema de comunicación, porque tiene falta de lobby, y además porque ha demostrado que su única defensa frente a estas políticas tan negativas ha sido producir más. El productor llega a la conclusión que para subsistir, para sobrevivir, el único camino que le queda es ser más eficiente. Y se da el contrasentido que, salvo en los momentos ya se lo nota demasiado apretado, pero se da el contrasentido que cuanto peor es la política, más se esfuerzan por producir porque tienen que sobrevivir. Y esto la política me refiero a los políticos, lo saben, lo aprendieron, lo entendió el gobierno anterior, por eso hizo todo lo que hizo contra el campo, y lamentablemente muchos de los funcionarios, aunque esto no les guste escucharlo, que eran parte del gobierno anterior, hoy son parte de este gobierno. Yo no me canso de decir que el señor que generó la 125 junto con Martín Lustó, hoy está sentado al lado de Duhovne. Esta es la realidad. Y a eso se suman iba a decir un epíteto que no corresponde, un montón de gobernadores pidiendo más retenciones porque le sacaron la coparticipación de la soja. Es decir, hay toda una serie de cosas que muestran que no se aprendió nada, Y entonces, en esa serie de cosas que muestran que no se aprendió nada, me parece que también nosotros como sector tenemos que empezar a enseñar otras cosas. ¿Qué podemos empezar a enseñar? Algunos datos del campo argentino que yo quiero rápidamente mostrárselos en esta próxima placa que va a mostrar Marcos allí. Primero, el campo ya no es tan competitivo como era históricamente. Entonces, la competitividad está en riesgo, no por una menor eficiencia de nuestros productores, por las políticas que se vienen aplicando. Ya no las soportan más. Quiero ver a los productores produciendo maíz a 500, 600 kilómetros del campo si no tienen ahí la posibilidad de agregarle valor a ese maíz. Porque el mercado mundial también está cambiando. Porque el mercado mundial ahora se está cerrando. Y porque es un mercado mundial que existe, básicamente, funcionando en nuestro sector, con políticas que lo protegen, cuando acá estamos todo el tiempo construyendo políticas que lo destruyen. Por otro lado, tenemos cada vez más dificultades para agregar valor. A pesar de que nos dicen que se están haciendo cosas para agregar valor, las dificultades son cada vez más grandes, y el ejemplo más claro es que hoy no podemos negar que la mejor política que este gobierno ha venido aplicando es la de abrir mercados. Eso no lo podemos dudar, es casi una verdad que surge todos los días a través de los diferentes anuncios del gobierno o de los funcionarios del gobierno diciendo que está abriendo mercados. Pero después, cuando nos encontramos que el mercado está abierto, no tenemos producto para vender. Nosotros tuvimos oportunidad, con muchos de ustedes seguramente con Agroeducación, nos acompañaron en el viaje a China, y allá podrán haber visto que, por ejemplo, los chinos están todo el tiempo demandando más productos argentinos con agregado de valor, y sin embargo la Argentina no está en condiciones ni de cantidad, ni de calidad, ni de continuidad para ofrecerle esos productos. Acabamos de ver la apertura de Estados Unidos al mercado de carnes, y todos sabemos que la carne que Estados Unidos está dispuesto a comprarnos, como también está dispuesto a comprarnos China, que es la carne de calidad que necesita. La Argentina hoy no la tiene y no está generando las condiciones políticas para que la tenga, y ese es el gran tema. Después, por supuesto, el otro tema es la infraestructura. Había en la primera etapa de este gobierno un proceso de obra pública que tendía a mejorar la infraestructura. Lamentablemente, el ajuste producido por una nueva crisis, por errores de este gobierno y por la herencia recibida, si quieren también, hace que las obras de infraestructura se estén paralizando. Y el 2019 sea un año con muy poca obra, en beneficio de la infraestructura que nos hace falta a nosotros como sector productor. Probablemente vean que se siguen haciendo cloacas. Lo que yo no estoy diciendo es que no haya que hacer cloacas, pero lo que probablemente no se hagan sean caminos rurales, las rutas como se estaban tratando de armar, y la otra infraestructura básica, la infraestructura de comunicación. Es muy lindo desde un escritorio de la Secretaría de Agroindustria ahora anunciarles a los productores que tienen que hacer muchos trámites por internet, que es mucho más sencillo. Lo que esa gente no se da cuenta es que en muchos sectores de nuestro país, y conservador tenemos la oportunidad de recorrerlos muchos, no hay la infraestructura necesaria para eso, no tenemos ni señal de teléfono. ¿De qué internet nos habla? Y por supuesto, el permanente aumento de los costos, lo cual también es otra realidad que tiene que ver con la situación de la producción, porque además, lo otro que no podemos olvidar y sería para largo, es que todos nuestros costos, o gran parte de nuestros costos, en la mayoría de los productos están vinculados también al dólar, así como nuestros precios están vinculados al dólar.
Hablar de capacidad de lobby del sector, bueno, está claro que no tiene absolutamente ninguna capacidad de lobby, y ahí vuelvo al ejemplo de los 100.000 millones de dólares. ¿Cuánto lobby se podría haber usado si en vez de que esos 100.000 millones de dólares fueran a los bolsillos del gobierno, independientemente de lo que fueran los bolsillos de algunos funcionarios, para que el gobierno hiciera lo que quisiera con esos 100.000 millones de dólares, cuánto se podría haber hecho si parte de eso se hubiese usado para que los productores se defendieran? Pero claro, ustedes saben que los productores, para lo que es la defensa, le dedican poco de sus recursos. Y después está la política sectorial, y ahí vamos al gran tema. Si tuviéramos que definir, si alguno de ustedes me tuviera que definir cuál es la política sectorial que tiene este gobierno para nuestro campo, la verdad es, yo hoy no la conozco porque me desconcierta todo el tiempo. Si me tuvieran que decir cuál es la política anterior, del gobierno anterior que había para el campo, bueno, ahí sí les podría decir que cuál era. Era destruirlo, destruir a los productores, no al campo, porque ese es otro tema. Cuidado, hay políticas que lo que intentan es favorecer la concentración. Al político de turno, sea quien sea, la verdad es que si hay 10 productores, 100 o 1000, le interesa poco, le interesa el resultado. Y el resultado ha sido que la producción, mal o bien, siempre ha estado. Entonces, hoy, cuando uno habla con funcionarios del actual gobierno, y ahí vamos a la placa siguiente, ¿qué nos piden? Competitividad, eficiencia, agregar valor. Nadie puede estar en desacuerdo. Yo no conozco ningún productor, ningún industrial, si quieren, de nuestro sector, que me digan que no quieren ser competitivos, que no quieren ser eficientes o que no quieren agregar valor. Ahora, eso se hace, y ahí viene el tema central de la charla si quieren, a partir de políticas públicas. Si no hay políticas públicas que favorezcan la competitividad, la eficiencia y el agregado de valor, va a ser muy difícil que los productores por sí mismos puedan hacerlo, porque de hecho no lo han podido hacer porque no están las políticas. ¿Sí? ¿Ah? Y hacen hasta donde pueden. Pero si yo quiero tener novillo pesado, tengo que promover de algún tipo que se produzca ese novillo pesado y no que los productores me maten las vacas antes porque les conviene venderlas al consumo interno. Y ahí vamos al tema. Suponíamos que este gobierno, el mejor equipo de los últimos 50 años, que la Fundación Pensar, que tenía todos los planes, y ojo, muchos son mis amigos y lo hemos discutido esto muchísimo y estoy orgulloso de ser amigos de ellos que forman parte del gobierno, me contaban todo esto todo el tiempo: Carlitos, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos lo otro previsto, tenemos... Y resulta que ahora me desayuno con algo que decía un viejo que sabía un poco más que nosotros. Es la placa siguiente. ¿Qué decía este señor? Con todo respeto, lo de viejo, por supuesto, que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y nos encontramos con que vamos haciendo lo mismo. Poner las retenciones, discutimos el tipo de cambio, tenemos inflación, no sabemos para dónde agarrar. A ver, la manera de controlar la inflación, más allá de este presupuesto, que habrá que ver si se cumple o no, que impuso el Fondo Monetario, son los precios cuidados. Esa es la manera de controlar, la innovadora manera de controlar la inflación que tiene este gobierno. Precios cuidados, ahora 12. ¿Les recuerda algo? ¿En qué cambiamos? Estamos hablando de la cuestión económica y de la cuestión del sector. Podemos exportar. Es un gran cambio. Antes estábamos limitados en las exportaciones. Ahora, necesito tener políticas públicas para fomentar la producción de aquello que podemos exportar. Y esto incluye también otro dato: tenemos que exportar lo que el mundo nos demanda, no lo que nosotros queremos producir y nos sobre. Y aprender y a entender que el cliente, como se dice habitualmente, siempre tiene razón, por lo cual si nos demanda determinadas condiciones de calidad, de cantidad o determinado producto, eso tenemos que producir. No lo que nosotros queremos y después tratar de eso metérselo al mundo, porque la verdad es que hoy el mundo no está funcionando así y vamos a tener el ejemplo con lo que salga de G20. Yo les voy a pasar muy rápidamente, para no extenderme demasiado, porque la verdad es que me siento acá hablando solo frente a la computadora. Les voy a mostrar otra placa que ahí tiene Marcos, en la cual ustedes van a ver algunos condicionantes para pasar a hablar de las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el agregado de valor.
Hoy la Argentina tiene una capacidad de almacenaje de 80 millones de toneladas. Cuando digo capacidad de almacenaje, digo silos construidos. El resto se cubre con silos bolsa, que han venido a solucionarnos la vida. Pero si queremos crecer en producción, yo no puedo depender exclusivamente del silo bolsa, eso está claro. Por más que los fabricantes de silo bolsa les encantaría, pero todos somos conscientes que eso no puede pasar. Necesito invertir, y para invertir en eso necesito crédito. Y para invertir y con crédito, con tasas como las que tenemos hoy, es imposible. Rutas. Bueno, cuando hablamos de las rutas y los caminos, me encontraron el discurso de los bitrenes, fantástico. Ahora, ¿se imaginan los bitrenes en las rutas que tenemos hoy y que lamentablemente las obras se están paralizando, las pocas que había? Los bitrenes no van a funcionar y tampoco eran la única solución. Para bitrenes había que previamente, eso lo sé, que me explicaban todo eso. Muchachos, ¿ustedes lo vieron? Muy poco, eso no es el cambio. Y si el 80% de la tarifa que cobra un camionero, por los cuales tenemos grandes dificultades porque los fletes son cada vez más caros, va a salarios, el 80% lo que cobra una empresa de camiones va a salarios del camionero, porque tienen un sindicalista que evidentemente los defiende bastante bien, díganme qué le queda a ese empresario para invertir en renovar el parque automotor. Tenemos otro tema que es largo, pero simplemente los quiero mencionar, los puertos. Se ha hecho una gran inversión en puertos que son privados, totalmente privados, por lo tanto tienen sus dueños. Y eso impide de alguna manera que se generen nuevas estructuras de exportación. ¿Por qué? Porque esa estructura de exportación nueva, a lo mejor pequeña, una agrupación de productores, una nueva cooperativa, se encuentra con la dificultad que cuando quiere exportar, tiene que recurrir a un gran exportador que es el dueño del puerto para que le dé el servicio en el puerto. Y por supuesto, si ese gran exportador tiene la potestad de decidirlo y sabe que ese nuevo emprendimiento le va a competir, no se va a mostrar muy favorable a brindarle el mejor de los servicios en tiempo y en forma. Es parte del negocio empresario. Ahora, debería existir alguna posibilidad de que exista haya esa posibilidad del servicio público, que estaba previsto originalmente por allá cuando se deshizo la Junta Nacional de Granos, pero después quedó en la nada. Después están los famosos gastos en el puerto, que se ha reducido un poco, pero hemos pasado de 5 o 6 dólares al doble, los famosos gastos de COVID. Y eso se descuenta del precio del productor. Después tenemos la inflación, que claramente conspira contra todo esto, el no saber qué va a pasar todo el tiempo con el tipo de cambio, y lo que es más grave, la permanente modificación de las normas. No retenciones, no retenciones, no retenciones, no retenciones, ahora retenciones para todos. La presión fiscal no hay mucho tiempo para hablar, pero Argentina es, ustedes lo saben, lo sabemos todos, es uno de los países con mayor presión fiscal del mundo. A nivel de los países del primer mundo, la diferencia es que no tenemos ningún servicio a cambio y duplicamos, porque como no tenemos ningún servicio a cambio, todos aquellos servicios que deberían darnos con el pago de nuestros impuestos no nos lo dan y los tenemos que contratar por el lado privado. Por lo tanto, pagamos impuestos por un lado, los que estamos encerrados en el zoológico, en donde caza la FIP, y además pagamos los servicios por otro lado. Las cadenas. A ver, este gobierno hizo mucho hincapié y de hecho ha armado reuniones con las diferentes cadenas productivas. Y los funcionarios de este gobierno en general siempre pensaron que el camino iba por hablar con las cadenas. Evidentemente no funciona por ahí, porque la idiosincrasia del empresario argentino es muy distinta del empresario de la industria. Es muy distinta a la idiosincrasia y la forma de pensar de nuestros productores. Ahí se generan choques. Y en esos choques está la disputa de intereses, y en esa disputa de intereses es muy difícil encontrar soluciones. Entonces, me parece que intentarlo por ese camino, el ejemplo más claro lo tenemos en la lechería, evidentemente no funciona por ahora. Y así nos abrimos al mundo, y es bueno porque podemos vender más productos a la Argentina. También tengamos en cuenta que en la ideología, en la esencia ideológica del gobierno, esa apertura al mundo significa que también podemos importar de todo. Hoy estamos importando soja, mientras los productores argentinos pagan el 30% de retenciones, porque acá viene el tema. Yo no estoy en contra de que podamos importar si es que competitivamente nos conviene importar, o a lo mejor, como dicen algunos, para agregar valor, o como este año por la seca. Pero ojo, no podemos
poner a competir a un productor argentino con alguien que recibe $60 en subsidio de su gobierno, cuando el productor argentino lo estamos castigando con $30 por hectárea, o perdón, por 30% del valor de la exportación. Evidentemente es ponerlo en desigualdad y hundirlo aún más. Saquemos las retenciones de la soja, si fuera el caso, y vamos a ver que no falta soja, va a sobrar soja para la industria, para exportarle por otro a China. Ahora, con el 30% de retenciones, evidentemente los números son distintos para el productor de Argentina que el productor de Estados Unidos. Ustedes no se imaginaban que la Argentina en el año 2018, en este momento, como incluso hay un título de algún diario hoy, es el primer importador de soja de los Estados Unidos. Y probablemente alguno de ustedes tenga soja guardada y no la pueda vender, o no la quiera vender porque el precio no lo cierra. Para no hacerlo muy largo, a ver, que quede claro, y en la placa siguiente seguramente Marcos lo va a poner. Yo no le estoy diciendo que el Estado tenga que intervenir, porque esa no es la función del Estado. El Estado debe acompañar. Creo que esa es la diferencia, ¿no? Para no confundirnos. El Estado debe acompañar al privado. Por supuesto, hay muchos productores que reclaman políticas diferenciadas, sobre todo los pequeños. Y yo estoy de acuerdo que hace falta políticas diferenciadas, pero cuidado, esas políticas diferenciadas tienen que ser para ayudar a los más débiles y no castigar a los más fuertes. Si a mí me dicen retenciones segmentadas, no, eso no es una política diferenciada, pues es un castigo mayor o menor según tu tamaño. No, yo no quiero castigos, quiero ayudas, en el caso que sean necesarias. Entonces, esa ayuda debe venir, y debe venir a quienes la necesitan. No quiero castigar al más grande para convertirlo en un producto más chico, premiado, o hacerlo desaparecer. Quiero ayudar a que más chico crezca. Y eso es fomentar el crecimiento. ¿Y para qué quiero fomentar el crecimiento? Porque yo no quiero que el productor siempre dependa de la ayuda. Quiero que ese productor un día pueda ayudarse de esa ayuda. Porque si ese productor va a depender siempre de la ayuda, se convierte en un cliente. Va a terminar siendo un planero más, de esos que tanto cuestionamos en el sector, ¿no? El planero es aquel tipo que siempre depende del Estado, porque no tiene capacidad para independizarse de esa ayuda. Bueno, también acá debemos pensar lo mismo como productores a los pequeños y medianos. Su objetivo tiene que ser independizarse de la necesidad de esa ayuda, pero mientras es turra, la tienen que tener. También hay que separar, porque antes hablamos de clientelismo político, ¿no? Había muchos. En el gobierno actual hay muchos amiguismos también. Eso hay que destronarlo de la gente. Y entonces la participación del Estado debe apuntar a corregir esos desequilibrios. Desequilibrios lógicos. Porque no es lo mismo la gran empresa exportadora, busquen la que ustedes quieran, con el pequeño productor, con el mediano productor, incluso con el gran productor, que no está en condiciones de hablar de igual por más que le hagan creer que sí. Y para eso existe el Estado, si no directamente saquemos el Estado. Si ustedes observan, a ver, algún país en donde el Estado no acompañe con sus políticas las estrategias de crecimiento que sus políticos diseñaron, háganmelo saber. Yo no conozco ninguno. Todos los estados, a través de los diferentes gobiernos, han participado y participan de la estrategia productiva que tenga este país. Y en el caso de nuestro sector, no existe un solo país, y había una placa que mostramos y que circuló por internet, en donde no haya políticas de apoyo para el sector. El ejemplo más concreto es el país más liberal del mundo, una de capitalismo, si ustedes quieren, por lo menos hasta la llegada de Trump, que es Estados Unidos, y que tiene una ley agrícola que rige de la década del 30. Y en esa ley agrícola hasta hay productos como la leche, en donde se asegura un mínimo de rentabilidad para el productor. Y después ocurre la situación esta que pasó con la soja, en donde Trump reconoce que el productor está sufriendo por las medidas que está tomando, y sin embargo, lo primero que hace es decir, quédese tranquilo, yo le voy a dar $60 por tonelada. Ahí Marcos va a poner otra placa, y por una cuestión de tiempo la vamos a ver muy rápidamente. ¿Cuáles son medidas de una política pública? Bueno, primero, proteger al más débil para hacerlo más fuerte, como les decía. Hay que atenuar los riesgos, eso está claro. ¿Hay seguros? Sí que hay seguros. En Estados Unidos el 75 al 85% de la prima de seguro es un seguro multirriesgo, es soportada por el Estado.
Acá se empezó a trabajar en eso con este gobierno. Al poco tiempo el gobierno dijo, no tengo más plata, se acabó esto, no lo podemos hacer. Después, el productor acá debe concientizarse de algo que es muy importante, porque no depende tanto del Estado, sino que depende de las actitudes individuales. Hay un sistema institucional comercial que hay que respetar y fortalecerlo. Eso de alguna manera nos va a proteger. Hay un sistema institucional en donde hay una cadena formada, tenemos la suerte de tenerla, no la estamos sabiendo usar, seguimos fomentando las operaciones directas, bueno, todo lo que ya sabemos, eso no es bueno. Por supuesto tenemos que exigirle a cada uno que cumpla con la función para la que ha sido creado. Y ahí tenemos que usar las herramientas del mercado, las coberturas, las opciones, ¿no? Todo lo que hablamos otras veces, los mercados de futuro. Eso además nos permite de alguna manera buscar financiamiento, combinarlos con sistemas de financiamiento. Por estos días algún banco, dentro de lo poco que hay, ha sacado un sistema de financiamiento que tiene que ver con la combinación de futuros y opciones con, como garantía de un crédito para la compra de insumos. Es decir, hay muchas formas de generar una política que no necesariamente siempre implique desembolsos de parte del Estado. Ahora, debería fomentarse todo esto a partir de una ley marco que contemple todas estas estructuras y con siempre la posibilidad de entender que todo esto es posible en un mercado libre. Porque la ley agrícola de Estados Unidos, por ejemplo, funciona en un mercado absolutamente libre, en donde yo tomo los beneficios que me da esa ley si quiero, si veo que me hace falta tomarlos, porque también me imponen condiciones para tomar esos beneficios. Y si en un momento no los quiero más, no la tomo ese año, me dedico a trabajar únicamente por el mercado. Pero tengo esa herramienta a mi disposición y rige desde la década del 30. Y ya para ir terminando, creo que también ahí necesitamos hacer un clic, un cambio nosotros, ¿no? En conjunto, digo, no solo como sector, pero como sector fundamentalmente, pero como sociedad, para que esto se pueda llevar adelante. Es el siguiente, ahí Marcos va a poner una especie de broma que hay, que es la próxima placa. Hay unos señores en un bote y hay dos arriba que dicen qué bueno que el agujero no está de nuestro lado, pero el bote se está hundiendo, es decir, los dos de abajo se están matando, los dos de arriba están muy cómodos sentados. El texto se va a hundir igual. Y hasta una comparación lo podemos comparar precisamente con nuestro país. Hay gente que está muy cómoda con cómo estamos y piensa que el bote no se va a hundir mientras el bote se está inundando. Yo no quiero ser tan drástico, pero miren alrededor y se van a dar cuenta que la situación es compleja. La situación es compleja. Y que hay que tomar medidas en serio. Que no alcanza con que el Fondo Monetario nos tire plata todos los meses. Porque si ese es el plan, todos sabemos a dónde termina, por lo menos los más grandes. Y volvamos al viejo, ahí vamos a la placa siguiente. Yo le digo viejo con todo respeto, porque lo uso tanto en las charlas, ya soy amigo de él, ¿no? La medida de la inteligencia, decía Einstein, es la capacidad de cambiar. Pero acá viene el verdadero cambio. Para que se generen esas políticas, lo que tenemos que cambiar somos nosotros también, ¿no? Si no, vamos a seguir aceptando todo. Como de hecho estamos aceptando ahora de vuelta las retenciones. ¿Ustedes vieron una reacción en serio por las retenciones de parte de los que son nuestros representantes? No, otra vez empezamos con la historia, bueno, tenemos que poner el hombro al país. Escúchenme, somos 44 millones que tenemos que poner el hombro a este país. Con que lo pongan nada más que 100 o 200.000, no alcanza, no alcanza. Miremos alrededor, y yo no estoy diciendo que tienen que poner el hombro los trabajadores más humildes, o los que ni siquiera tienen trabajo. Estoy mirando para otros sectores que están en muchas mejores condiciones que nosotros y siguen recibiendo mucho más beneficios de lo que recibimos nosotros, porque esa historia de que quédense tranquilos que ahora le vamos a cobrar las pensiones a todo el mundo, es una engaña pichanca, vamos a ser claros, porque en realidad el que paga las retenciones más grandes es el que pone. Los sectores que van al consumo interno, ese eventual diferencial que significa la asistencia de las retenciones para controlar precios internos, se los están creando, porque ni siquiera han podido controlar la inflación en ese argumento. Y cuando digo que queremos hacer un clip mental, me voy a referir muy rápidamente a una encuesta que hizo la Universidad Austral y que ahí Marquito va a poner la placa. Cuando le preguntan a los productores cuáles son los mayores desafíos para el 2019, el primer desafío que se me plantean es el clima. Después aparecen las demás cuestiones, pero el clima, a ver, el clima por supuesto que es, y ya lo entiendo, pero no es un desafío, es un riesgo, con el cual volvemos a lo mismo.
quieren buscar algún seguro contra el clima, busquen todo lo que puedan. Hoy, en la Argentina de hoy es casi imposible porque son caros. Hay algunos que se pueden tomar, pero el seguro multirriesgo en la Argentina es prácticamente imposible. En Estados Unidos existe y lo paga el Estado. Ahora fíjense, por ejemplo, cuando les digo, che, y el precio no les preocupa, aparece allá perdido como un desafío. Y ese es un desafío para el productor. ¿Por qué? Porque el precio, no les digo que lo pueden manejar, pero pueden determinar el momento que más les conviene, pueden tomar, existen las herramientas, volvemos a lo mismo. Porque la verdad es que la política de Estado que hay que generar para que todo esto sea, no digo un paraíso, una cosa un poquito más política para el sector, no van a llegar ni en el 2019 ni en los próximos 5 años, porque cuando nos vamos a la pregunta, que ahí está la placa siguiente, ¿cuáles son los desafíos para los próximos 5 años? Otra vez me parece como primero el clima. A ver, vuelvo a decir, pónganse en su cabeza como productores, esto se lo digo mucho a los productores, que hay muchos desafíos más importantes porque los desafíos tienen que ver con lo que yo puedo modificar. Ese es mi desafío, modificar lo que yo puedo modificar. El clima, lamentablemente, o por suerte, hoy lo podemos modificar, podemos buscar alguna cobertura frente a eso, pero no lo podemos modificar. Entonces, en la estructura mental tenemos que cambiar también nosotros. En este sentido, ya para terminar, los dejo con la última placa que presentó mi amigo Einstein. Einstein decía, la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Miren, si fueran por eso, evidentemente Einstein no conocía a los argentinos. Si fuera por eso seríamos 44 millones de grandes mentes, porque crisis hemos tenido millones en la Argentina en los últimos 80, 90, 100 años. Grandes mentes, muy pocas. Y ustedes tienen la suerte de tener una con ustedes, mi amigo Salvador Di Stéfano. Es lo que hay. Es una de las grandes mentes que tenemos en Argentina. Es consecuencia de las crisis. Gracias. Bueno, a ver si ande. Hola, hola. ¿El otro? Si no anda ninguno. Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. De nuevo saludamos. La idea es cada vez para mí un desafío más grande. Esta no es la mía, la presentación. Cada vez es un desafío más grande, digamos, hablar en estas jornadas, porque bueno, uno trata de recorrer la región y siempre está haciendo presentaciones y bueno, agroeducación es en mi casa, así que básicamente lo que yo traje es, no sé si le va a gustar o no, es un desafío, es encarar la charla desde otro lugar. Entonces, como quería encararla del otro lugar, porque en verdad, le voy a decir la verdad, estoy complicado con los papeles, no pasa, Marco. ¿Ahora? Perfecto. En verdad, digamos, la charla es inédita para Argentina, digamos. Esto nosotros lo presentamos en Chile para un inversor extranjero. A partir de ahí, me gustó tanto que se las traje. O sea que en verdad me gusta a mí. No sé si les va a gustar a ustedes. Pero la verdad que pensándola en el marco del equipo, nos ayudó a abrir la cabeza de en verdad qué es la Argentina y qué esperamos de la Argentina. Entonces yo lo que voy a traer acá es mostrar un poquito. Miren el desafío que tenemos. Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Y en función de conocer a los vecinos, después poder hablar de Argentina y ver cuál es la transformación que tenemos que llevar adelante. Porque si nosotros no siempre hablamos de nosotros mismos, es como que estamos borrachos de nuestro problema y no alcanzamos a ver lo que es lo que tenemos alrededor nuestro. Lo primero es el contexto internacional, son 5 linitas, hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, el precio de la soja, el impacto en Argentina y Brasil, el precio del petróleo que yo pensaba que iba a estar a la suba, ahora secuestraron a un periodista en Arabia Saudita y a Mohamed Ben Salim, que está ahora acá en Argentina, parece que lo agarró Estados Unidos y le dije, si no bombea, va en cana, entonces digamos está bombeando y el petróleo se cayó a pedazos.
la tasa de interés en Estados Unidos y el mercado de bonos y la liquidez americana. Yo me voy a detener en este punto para explicarle un poco qué es lo que vemos a nivel internacional. Algo dijo Pablo Pochettino, pero yo lo voy a tratar de expresar distinto. En el año 2008, quiero que se ubiquen en el año 2008 hubo una crisis en Estados Unidos. No estoy haciendo historia, vamos a hacer realidad. Cada cosa que hablemos en esta charla vamos a dar un diagnóstico para que ustedes tomen decisiones. En el año 2008 viene la crisis hipotecaria. ¿Qué le pasa al Tesoro americano? Los ingresos caen por la crisis y el gasto queda acá arriba. Esa brecha hay que financiarla. Entonces, ¿qué pacto se hace? El Tesoro le emite bonos a la Reserva Federal y la Reserva Federal le da dólares. Ahora, ¿qué le dice la Reserva Federal? Yo no me voy a quedar con esto una vida. A futuro, yo te vendo estos bonos y vos lo comprás. ¿Y con qué lo voy a comprar? Con superávit fiscal. Y cuando vos estás mal, ¿qué decís? A todo que sí, quédate tranquilo que dentro de 10 años yo estos bonos te los compro todo con superávit fiscal. Entonces, ¿qué generó? Un efecto neutro en la economía, porque básicamente el Tesoro le vende los bonos a la Reserva Federal emite dólares, dentro de 10 años esos dólares se los dan a la Reserva Federal le devuelve los bonos. ¿Les gustó? Una solución divina. Llegó el 2018. La Reserva Federal sale a ofertar bonos y el Tesoro tiene déficit. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? La Reserva Federal vende los bonos y el Tesoro también vende bonos porque se tiene que financiar. Entonces tenemos dos fuentes de oferta de bonos. En el medio de eso está la guerra comercial. Y en la guerra comercial se utilizan todas las herramientas. ¿Y los chinos qué tienen guardado? Bono americano. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Venden bonos. Entonces, la tasa de los bonos de tesorería americana, ¿a dónde va a ir? Para arriba. ¿Qué pasa internamente en Estados Unidos? En Estados Unidos empieza la reactivación económica. ¿Por qué empieza la reactivación económica? Porque básicamente el compañero Donald Trump bajó los impuestos y la economía explotó para arriba. Cuando la economía explota para arriba hay un boom de empleo, 3,7% del desempleo en Estados Unidos. A partir de ahí el PBI potencial de Estados Unidos está por debajo del PBI real. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos creciendo más de lo que podemos y los salarios empiezan a aumentar y eso ¿qué genera? Inflación. ¿Dónde está la inflación? Tendría que estar en el 2%, se me está disparando el 2,5%. La Reserva Federal dice, si estamos tan bien, estamos creciendo como locos, yo el día de mañana, ¿cómo hago política anticíclica si tengo una tasa de interés tan baja? ¿Qué tiene que hacer la Reserva Federal? Subir la tasa de corto plazo para poder el día de mañana hacer política anticíclica. ¿A dónde va a ir la tasa de corto plazo? Hoy está en el 2,25% anual. ¿Es problema? No, porque está casi igual que en la inflación, pero en diciembre sube la tasa al 2,5%. Y el año que viene va a haber 4 subas de tasa. ¿Por qué 4? Porque hay 8 reuniones, entonces para no hacerla toda junta hace una intermedia. Entonces, ¿cuánto se va a ir la tasa de corto plazo? Al 3,5%. Y los bonos de tesorería americanos, a 10 años, ¿a dónde van a tener la tasa? Entre que te sube la de corto y te venden los chinos, te vende la tesorería y te vende la Reserva Federal, va a ir al 4. ¿Y cuánto está hoy? Al 3. Y puede ir al 4,5, también se puede ir al 4,5. Entonces, el primer escenario de largo plazo, la tasa de interés mundial va a estar más alta. Si la tasa de interés mundial va a estar más alta, los mercados emergentes tienen que todos vivir con capital propio, porque van a tener menos crédito y por ende ese crédito va a ser más caro. Si vamos a tener crédito más caro, no hay muchas chances de que tengamos una fuerte suba de materia prima, porque básicamente si tengo la tasa alta, probablemente tenga una revaluación del dólar y me genere un 2019 complicado. Ustedes me dicen, Salvador, y 2020, 2021, la economía norteamericana es muy flexible. Probablemente 2020, 2021, los mismos norteamericanos que subieron muy fuerte la tasa la van a tener que bajar porque van a tener que atemperar la caída de la actividad económica. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo por delante? Un 2019 muy complicado y desde junio del 2020 en adelante una mejora sustancial en los mercados. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa en América Latina? Yo voy a empezar con Chile. 18 millones de habitantes, capital Santiago, acá tienes, digamos, la mayoría religiosa. Voy a mostrar esto.
El PBI es igual consumo más inversión más exportación menos importación. Esta misma placa la vamos a mostrar para los 5 países. PBI 100%, si el PBI es la oferta de bienes y servicios de la economía, luego voy a mostrar en términos porcentuales estos valores. Consumo público 14%, consumo privado 61%, inversión 22%. Lo ideal es tener una inversión del 25%. ¿Tiene el 22%? Está bien. Exportación 27%, importación 24%, o sea que aporta la exportación, la importación aporta un 3%. Pero miren el grado de apertura de la economía que tiene Chile. O sea que Chile, si yo sumo 27 más 24, tiene 51% del PBI en comercio exterior. Con lo cual, ¿qué te estoy diciendo? Tiene un estado chico, te estoy diciendo que el consumo está bien, la inversión no es la ideal, pero está cerca de la ideal y tiene muy buenas exportaciones. El PBI de Chile, 280.000 millones de dólares, la deuda 68.000, deuda interna 54.000. ¿A qué le llamamos deuda interna? Le llamamos a la deuda en peso chileno, ¿ok? Deuda externa, deuda en dólares, 14.000 millones de dólares. ¿Qué tal? Bajito, ¿no? Ahora, ¿saben qué hacen los chilenos? Tienen un fondo anticíclico. Cuando ellos exportan petróleo, cobre, como la empresa de cobre del Estado, cuando pasa determinado precio, esa plata la ahorran. ¿Y dónde la ponen? En un fondo. ¿Y ese fondo cuánto tiene guardado? 14.000 palos. O sea que todo lo que tienen guardado les sirve para pagar la deuda externa. ¿Tienen problema de deuda? No, no tienen problema de deuda. Los chilenos, Yo estuve ahí, el mar está acá, la precordillera está acá, la cordillera está acá. O sea que todo un país finito, 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 finito. Le pregunté al chileno, digo, vi un montón de máquinas en la ruta. ¿Sabes lo que pasa? Es que la cordillera se mueve y nos raja la ruta. Entonces cada tanto hay que venir y tapar lo que se raja. O sea, tienen un país que es una cosa increíble. Cuando vos vas a ver, llegás a la zona de La Serena y ves que siembran, le decís, ¿con qué riegan? Tenemos guardada agua por 3 años. Guardan agua por 3 años. Y así mantienen el país con estos ratios. ¿Ok? Bien. Características de la deuda. Deuda total 24,4% de PBI. Deuda interna 19,4%. Deuda externa 5%, pero sería 0%. O sea que la deuda, todo deuda interna en peso chileno. Y el fondo anticíclico, ahí está 5 puntos de PBI. Rapidito, tasas. Inflación 2,9%. Tasa de política monetaria 2,5%. No lo estoy embromando, es cierto esto, bono a 1 año rinde el 3,48%, a 10 años 4,53%, a 30 años es la unidad de fomento, inflación más 2,17%. Todos los chilenos tienen casa con hipotecario. Están acá al lado nuestro, no estamos hablando de Noruega. ¿Ok? Riesgo país, 160 puntos. 160 puntos de riesgo país. Reservas en Chile, 37.000 millones de dólares, equivale a 13,2 puntos de PBI, equivale a 54% del total de la deuda. Equivale a 2,6 veces la deuda externa en dólares. Hipersolventes. Resultado fiscal de Chile, déficit 2,8 de PBI, el PBI creció 1,5% en el año, con lo cual acá están como en negativo, porque si el PBI te crece 1,5%, digamos, la deuda total es 24,3 puntos del PBI. Quiere decir que la deuda como porcentaje de PBI está creciendo. Posición de inversión internacional. Esto es interesante porque después lo vamos a ver con Argentina. Activos de los chilenos en el exterior, 368.000 millones. Pasivos, quiere decir plata de extranjeros en Chile, 437.000. Tiene una posición deudora de 68.000. Ellos llevan poca plata al exterior y le llevan mucha plata a los chilenos. Balanza comercial de Chile, superavitaria en 10.000 millones. Y creo que ya llegamos a las conclusiones y con esto terminamos Chile. Las conclusiones van a ser las mismas para los 5 países. Baja participación del Estado de la economía. Por supuesto, las que están buenas están en verde, las que están mal están en rojo. Alto nivel de inversión, bajo nivel de endeudamiento, balanza comercial positiva, déficit fiscal. 4-1 le ganan los verdes a los rojos. No quise poner negro porque da como un poquito de frío el negro y rojo. ¿Vieron? Yo vengo de Rosario, Ñul es así, ¿viste? Era que le ganamos el clásico y todo. Bueno, Paraguay. Paraguay son 7 millones de habitantes. Es como un estado libre asociado esto, digamos, ¿viste? Vos pasás por Paraguay y tenés 12% consumo público, el estado es súper chico,
consumo privado 63, inversión 20, y mirá lo que es la exportación y la importación. Una economía totalmente abierta. Ellos exportan, pero a su vez compran mercaderías que reexportan, ¿ok? Si vos mirás, el PBI son 40.000 millones de dólares, muy chiquito, las reservas son 7.800 millones, 19,5 puntos del PBI. Datos monetarios, la inflación es 4,5, vayan agendando los datos de inflación de los países de al lado, 4,5, tasa de préstamos 15,6, tasa de plazo fijo 7,6% anual, para tener algún dato relacionado con lo cotidiano nuestro. Riesgo país 250 puntos, le prestan al 4,5% en guaraníes a 10 años. ¿Escucharon? Bien, deuda pública 11.575 millones de dólares, 29% del PBI. Deuda interna, 6,7, en este caso la externa es mucho más alta, 22,2% del PBI. Tienen bajo deuda interna, deuda en peso uruguayo que están empezando ahora. Resultado fiscal, superávit de 1,7 del PBI, intereses 3,2, el déficit fiscal es menos 1,5. Crecimiento 4,8, con lo cual, digamos, la relación deuda-PBI mejora porque el crecimiento crece más que la deuda, que el déficit. Que cuando vos tenés déficit lo financiás con deuda. La balanza comercial está casi neutra, pero digamos, fíjate, exporta 30% de PBI. Conclusión, baja participación del Estado en la economía, bien, escasa inversión, eso está mal, bajo nivel de endeudamiento, balanza comercial en equilibrio, déficit fiscal por intereses de la deuda. Esto es Paraguay. Me voy a ir al Uruguay, 9 millones de personas, otro país vecino nuestro. Vamos a ver qué pasa acá. Consumo público 14, es bajo, consumo privado 68, es alto, inversión es muy baja y importación es chiquita. Es una economía media cerrada Uruguay, ¿no? Si uno mira indicadores, el PBI son 59.000 millones de dólares y la deuda es 39.932 millones. La deuda ya acá empieza a picar arriba. La deuda interna son 22.000 millones, la externa 17.000. Otra característica, países que se endeudan mucho en su moneda doméstica y poco en una moneda extranjera. La característica es el plazo de la deuda. Por ejemplo, el vencimiento antes del año son 8.000 millones, entre 1 y 5 años 2.000 y a más de 5 años 30.000 millones de dólares. Fíjense cómo han reestructurado la deuda, que los uruguayos no tienen ningún problema de corto plazo. Resultado fiscal, tiene un déficit de 3,5 puntos del PBI y el PBI creció 2,7, o sea que lo tiene casi neutralizado. Exportaciones menos importaciones, balanza positiva, y las reservas son 15.704 millones, un 26,6% del PBI, cubren los pagos de la deuda de los próximos 5 años con esta reserva, la inflación es del 8,2% anual. Riesgo país, 200 puntos. Conclusiones, baja participación del Estado en la economía, escasa inversión, alto nivel de endeudamiento, balanza comercial superavitaria y tiene superávit fiscal. Bien, vamos a Brasil. En Brasil me voy a detener un poquito más porque vamos a analizar Jair Bolsonaro y vamos a analizar el impacto de Brasil en la economía argentina. Este es el PBI, 100%. Consumo público 16%, consumo privado 64%, inversión 16%, exportación e importación 13,9%, aporta 4%. Lo primero que tenés que mirar es esto. Brasil, en primer lugar, es como si fuera la China de América Latina. Dicen que hay 3 países nada más que tienen la característica de Brasil, por la cantidad de territorio, por la cantidad de habitantes y por el PBI. Esos son Estados Unidos, China y Brasil. Si ustedes me dicen Salvador y India, India no tiene el PBI que tienen ellos. Sí tienen más habitantes. Y Rusia tiene tiene 100 millones de habitantes, con lo cual el que reúne estas 3 condiciones es Brasil. Brasil, el problema que tiene es que no tiene inversión y es una economía cerrada y su economía depende del consumo interno. Cualquier parecido con la Argentina es mera coincidencia, ¿ok? Ese es un problema. Salir de acá es un problema muy severo, porque los países ¿cómo crecen? ¿Crecen por consumo o por inversión más exportación? Pregunta la audiencia. Por inversión y exportación. Vos lo que tenés que tratar de hacer con Brasil es tratar de empezar a crecer por inversión y exportación y achicar el consumo.
porque si vos no haces ese cambio tenés un problema. Si ese cambio lo haces brusco o lo haces lento. Si aplicás gradualismo, no aplicás gradualismo. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Brasil, porque ahí son 200 millones de habitantes. Entonces, la estructura de Brasil tiene un PBI de 1,8 billones de dólares, la deuda interna es 1,343, la externa 74.000. El primer punto que tenés que ver es que mirá el total de la deuda y cuánto deuda es en dólares y cuánto deuda es en reales. O sea, Brasil tiene mayoritariamente su deuda en reales. La deuda es 77,2 puntos del PBI, pero hay un tema interesante. De esa deuda, 57% de deuda del Estado y 20% de deuda de los gobiernos federales. Por ejemplo, quien está muy endeudado, el Estado de San Pablo, el Estado de Río de Janeiro. El Estado de Río de Janeiro está a punto estuvo muchas veces a punto de volcar porque tiene una deuda monumental. La deuda en dólares es 4 puntos del PBI y la deuda en reales 73,2% del PBI. Tasas. La inflación está en el 4,5% anual. La tasa Selic, que es la tasa de corto plazo, 6,5%. Y la tasa con la que se financian en dólares, 5,8%. Y la tasa en reales, el 12%. ¿Por qué empiezo a mostrar estos temas? Porque hay algunas cosas que me enojan cuando hablan los economistas. Los economistas dicen, Argentina tiene una tasa tremenda. Claro, ellos tienen una tasa del 5,8% anual, pero ¿cuánto están endeudados en dólares? Nada. Y en reales tienen toda la deuda. ¿Y cuánto es la deuda? 12%. Si yo haría un parangón con la economía argentina, ¿cuánto tiene de inflación? 47. Y si hago la misma proporción para un bono en peso ahí, ¿cuánto tendría que pagar en Argentina? 130%. ¿Me explico? Entonces, cuidado que ellos tienen un problema con los intereses muy complejo. Ahora, cualquiera de ustedes, ¿qué diría? Bueno, pero tienen deuda interna en reales, devalúan y licúan la deuda. Si ellos devalúan, ¿qué les va a pasar? Van a afectar el consumo interno de 200 millones de personas, van a elevar la tasa de inflación, y cuando eleven la tasa de inflación van a tener que elevar la tasa de corto plazo y van a tener que elevar la tasa a la cual financiar toda la deuda en reales. Entonces, ¿a ellos les conviene devaluar? ¿Sí o no? No. ¿Y qué van a hacer? No van a devaluar, porque a ellos no les conviene devaluar, porque de lo contrario tienen un problema tremendo. Riesgo país 256 puntos, medido por la deuda en dólares, no por la deuda en reales. Reservas en Brasil, 380.000 millones, equivale a 20,7 puntos de PBI, equivale a 26,9% de toda la deuda. Ayer, cuando empezó a subir el real, que se fue a 3.91, aquellos que reciben los audios nuestros, el lunes a la mañana yo salí desesperado a decir, hoy sube el dólar porque se estaba escapando, en la noche del domingo se había escapado el real. ¿Qué hicieron ellos? Salieron con una subasta, subastaron 2.000 millones de dólares y con eso bajaron el real. Imagínate, una cosquilla para la cantidad de reserva que tienen. Resultado fiscal en Brasil, déficit primario, 1,4. Uno mira eso y dice, che, estos tipos están mejor que Argentina. Y sí, 1,4, la verdad que semejante elefante, está bien. Intereses, 5,9, total 7,3. ¿Están fundidos? No, están refundidos. ¿Ok? Porque si vos tenés 7,3 de déficit todos los años y aumentar la deuda, la tenés en 77, en 3 años tumbás. ¿Me explico? El PBI crece al ritmo del 1. Entonces la relación deuda-PBI se te va al 100% rápidamente. Déficit sobre deuda, la relación es que aumenta 9,4% por año. ¿Esto qué te muestra? Te muestra a un Brasil en una situación hiperdelicada. Perspectiva 2020, la relación deuda-PBI, si no hacen algo, se va al 93,2%. Cuando esto ocurra, Brasil está en una crisis de características increíbles. Estas son las exportaciones, total de las exportaciones 233.000 millones, la mitad son básicas, son materia prima, o sea que están como nosotros, digamos, exportan soja, exportan maíz, exportan petróleo. Y cuando vas a las importaciones, la diferencia entre exportaciones e importaciones es 58.000 millones de dólares. Posición de inversión internacional. Los brasileros tienen afuera 886.000 millones, de los cuales 3.180.000 son reservas, y
invertido del exterior acá adentro 1.420.000, o sea que ellos tienen una posición deudora de 539.000. ¿Esto que te marca? Que los brasileros no pueden devaluar, porque si los brasileros devalúan, ¿qué le están haciendo a los extranjeros? Le están quitando la renta a los extranjeros. Los extranjeros no ponen nunca más plata, ¿me explico? Entonces, si los extranjeros no ponen nunca más plata, es un problema para ellos, porque ellos tienen que mantener un cierto nivel de empleo, porque si no, políticamente, digamos, no se puede sostener en el poder Jair Bolsonaro. Tipo de cambio bilateral Brasil a peso de noviembre de 2018 con Argentina. Este es un trabajo que nosotros tomamos el valor de la relación peso real hoy y la tiramos para atrás en el tiempo para hacerla homogénea. Con la última devaluación, cuando el real está arriba de 12, brasileros vienen a la Argentina, cuando el real está abajo de 8, los argentinos van para Brasil. Hoy estamos en una relación intermedia del intercambio comercial. Conclusiones de Brasil: alta participación del Estado en la economía, rojo; escasa inversión, rojo; alto nivel de endeudamiento, rojo; balanza comercial superavitaria, déficit fiscal. Con ese escenario, el plan de Bolsonaro es uno solo. A, sacar la reforma previsional y hacer un ajuste de la economía y el 1,4 del PBI tratar de llevarlo a cero. ¿Y cómo parar el tema de la deuda? Tienen que privatizar empresas y con esa privatización cancelar la deuda en reales que tienen. ¿Me explico? No pueden hacer otra cosa, porque por ahí empezaron a hablar de que Brasil iba a devaluar a 5 y que en Argentina entonces, si el real pasaba, déjame pasar por acá, si el real pasaba de 3,80 a 5, automáticamente nosotros, el tipo de cambio pasaba de 38 a 55,60, eso es todo verso. Lo que ellos tienen que hacer es privatizar las empresas estatizadas y tratar de cancelar deuda interna. Ahora, si los brasileros venden empresas de ellos, ¿qué van a hacer? Venden empresas y entran ¿qué? Dólares. Si entran dólares y cancelan deuda interna, lo más probable es que el real se aprecie. Si el real se aprecia, a ellos le va a venir mal el negocio de soja y maíz. Ellos, si el real se aprecia, en la medida que vaya transcurriendo el tiempo, la carne vacuna va a ser más cara que la carne argentina. Con lo cual, un lugar a donde yo tendría que ponerme a trabajar para vender, es venderle a los brasileros, porque los brasileros en los próximos años no tienen forma de bajar sus costos, van a ser caros. Y al ser caros, nosotros le vamos a vender un montón de cosas. Por eso esta charla va a tener otra mirada. ¿Cuál va a ser la mirada que tiene que tener? La mirada de ver qué tenemos que hacer nosotros para poder hacer negocio con nuestros vecinos y realmente sacar una ventaja. Entonces, Brasil en los próximos años, si empieza un proceso de privatización, de ajuste del Estado y baja de la deuda interna, ¿va a crecer? Va a crecer. ¿Va a comer más trigo? Va a comer más trigo. ¿Va a manejar más auto? Va a manejar más auto. Todo eso se lo podemos vender tranquilamente nosotros, con lo cual nosotros podemos sacarle mercado a ellos en el mercado de ganadero y le podemos sacar algún mercado en la parte de maíz y soja. Si yo voy a la Argentina, y acá empezamos las comparaciones, miren esto, PBI argentino. No lo puse eso por Boca, lo puse por Central porque llegamos a la cuarta final de la Copa Argentina. Consumo público 18%, nuestro estado es enorme, estos son datos a junio de este año. Consumo privado 68, o sea que nosotros vivimos del consumo privado, del consumo interno. La inversión 16, es muy baja, la exportación es 12, la importación es 14 y ahí tenés menos 2 lo que te aporta la balanza comercial. Entonces nosotros ¿qué somos? Somos una economía cerrada. No somos una economía abierta. ¿Se acuerdan de Chile 35%, Paraguay 35%? Ahora, yo pregunté a toda la audiencia, ¿cómo tenemos que crecer? ¿Por el consumo o por la inversión y la exportación? Y hubo algunos que me dijeron inversión y exportación. Entonces, ¿cuál es la gran transformación que tiene Argentina? La gran transformación que tiene Argentina es que tenemos que dejar de crecer por el consumo y empezar a crecer por la inversión y la exportación. Ahora, invertir no invierte ni el loro, porque los últimos datos, yo voy a hablar ahora dentro de 2 minutos, todos los datos, ¿cuáles son? Que la gente se quiere llevar la plata a la Argentina, con lo cual la inversión no está creciendo. Ahora, la exportación, que es 12%, es una locomotora muy chiquita
para empujar esta fila de vagones que tengo acá atrás. Porque esta exportación, ¿qué tendría que hacer? Crecer lo suficiente para impulsar al consumo privado y público. Y esa transformación no se hace en un año y no se hace sin dolor. Porque básicamente lo que nosotros tenemos que entender es que hay un cambio estructural. Nosotros sacamos un libro que se llama ¿Cómo hacer negocio en tiempo de crisis? Yo sé que lo saqué en un mal momento, porque yo lo saqué en el 2017 y la gente me miraba y decía, este tipo está loco, porque sacó el libro y en el 2017 todo andaba bien. Y yo hablaba del pase de la economía K a la economía M. ¿Y qué es el pase de la economía K a la economía M? Los negocios que vos hacías con la economía K no lo podés hacer nunca más en la economía M. ¿Por qué? Porque la economía K, ¿qué te prometía? Aumento de consumo público y privado, y la economía M, ¿qué te va a prometer? Aumento de la exportación. Entonces son dos cosas distintas. Entonces, para meternos en tema y tocar un tema que va directo con esto. La gente de todos los lugares donde voy me dicen, Salvador, ¿cómo va a andar el feedlot? Y vos lo miráis, ya decís, empezamos mal. ¿Cómo empezamos mal? ¿Cómo va a andar el feedlot? ¿Tengo feedlot? ¿Todavía tenés feedlot? Y todos tienen feedlot. Y voy al norte de Santa Fe, voy vengo a Córdoba, voy a provincia de Buenos Aires, y la gente te mira y dice, pero ¿cómo? ¿No tengo que tener feedlot? A ver, vamos a ver el caso de feedlot con esa planilla. Porque ustedes ven esta planilla y dicen, este tipo está loco, me puso esta planilla. De ahí estudiamos el feedlot. ¿Cómo era el feedlot en la época? ¿Por qué el feedlot era exitoso en la época de Cristina? A. Estaba prohibida la exportación. B. La retención al maíz era del 20%. C. Los salarios, ¿cómo eran? ¿Alto o bajo? Alto, en la época de Cristina. Entonces, si a vos no te permitían exportar o tenías muchos problemas para exportar, ¿qué es lo que tenía que hacer? Un animal bolita y tirarlo al consumo. ¿Sí o no? Y si tenían la suerte y estaba enganchado, te pagaban un subsidio. ¿Ok? Bien. Entonces viene Mauricio y ¿qué te dice? Mauricio viene y te dice, mira, voy a abrir la exportación, voy a sacarle la retención al maíz, ahora te la puso pero al 10 no al 20, y los salarios van a ser bajos. ¿Qué tenés que hacer? ¿Un animal para la exportación o un animal para el consumo interno? Si le ponen un poquito de onda, a mí me ayudan. Digo, yo le estoy poniendo onda, digamos, traje el trabajo, traje todo. A ver, ¿sí o no? Exportar. Entonces, ¿qué te pasa? Como la gente sigue en una inercia cristinista, porque ustedes, yo digo que el argentino, no ustedes, digamos, pero alguno debe haber acá que todavía lo tiene el virus cristinista, es un virus que te lo tenés que sacar con el tiempo, tenés que estudiar, sacátelo, digamos, ese ejercicio y se te va el virus. Entonces, ¿vos qué te quedaste? Te quedaste en la época de Cristina y seguiste haciendo el feedlot. Seguís haciendo el feedlot y seguís fundiendo, porque te da pérdida, te da más pérdida, te da más pérdida, te da más pérdida, y vos le decís, ¿y qué vas a hacer? Dice, ya va a revertir. Dice, vamos a aguantar, no tenemos claro el objetivo, redoblemos el esfuerzo. Ahora, no tenemos claro el objetivo, redoblemos el esfuerzo, te va a llevar a la quiebra. Porque básicamente no va mal feedlot. ¿Por qué? Porque como toda la gente hace feedlot, vamos a lo escaso y lo abundante, que es lo único que sirve en economía. Si todos hacen animales chicos, hay animales chicos en abundancia. Y como hay salario bajo, no hay plata para pagar esa abundancia, con lo cual todo el precio es bajo. Entonces vienen acá todos los analistas ganaderos y te dicen, el ternero, ¿viste? Te lo dicen, encima tienen voz triste, ¿viste? El ternero aumentó el 10 y los insumos el 40, nos estamos fundiendo. Y te va a fundir si hace animal chico. ¿Por qué? Porque hay muchos animales para mucha demanda pobre. Ahora, cuando vos vas a la exportación, tenés pocos animales grandes para una demanda grande. ¿Por qué? Porque esa demanda quiere exportar y porque tenés un mercado de exportación y porque el precio te acompaña. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que pasar del feedlot al animal grande. Acá yo voy a maridar la charla de Carlos Echepare. No hay políticas activas por parte del Estado para juntarte con vos en el año 2016 al Ministerio de Agricultura y decirte, flaco, no haga más feedlot porque vamos a ir para allá. Entonces, como vamos a ir para allá, no haga más feedlot. Me fundo si lo desarmo. Listo. Yo te voy a dar un crédito para que vos lo desarmes y hagas otra cosa.
pero digamos, enseñarte y acompañarte de que vamos ahí para Salta. Entonces, como nadie te dice que va para Salta, cada vez nosotros vamos más para Tierra del Fuego y cada vez estamos más lejos de solucionar el conflicto. Eso lo vemos acá. ¿Cuál es la gran transformación que tiene que hacer Argentina? Tiene que bajar el consumo público, tiene que bajar el consumo privado, tiene que subir la inversión, tiene que subir la exportación. Cuando vos le decís al argentino, vos tenés que invertir, dice primero que la ponga otro, yo no la voy a poner. Entonces, ¿qué hace la gente? Compra dólares. El que tiene mercadería dice, minga que la voy a vender la mercadería. Lo escuché a Ullúa que no se va a mover, yo guardo soja. Entonces se dice, guardo soja, guardo mercadería, guardo dólares, y bueno, si esta ecuación no cambia, este consumo se destroza. Primer punto que tienen que saber todos los que vinieron a esta charla y están en el mercado consumo, el año que viene, si no se reinventan, le va a ir mal porque el consumo va a caer. Entonces, alguien acá tiene concesionaria de auto, le va a ir mal. A ver, no hay que tener miedo de decir te va a ir mal, te va a ir bien. Porque si te va a ir mal, te va a ir mal, prepárate para irte mal. O sea, tengo un restaurante, te va a ir mal. Tengo un restaurante y vendo barato, te va a ir bien, pero tenés que tener una cosa en media, ¿viste? Tipo, en Rosario le llaman el vómito, ¿viste? Un comedor grande, ¿viste? Mucha mesa y dale. Ahora, si vos tenés un restaurancito de 10 mesas de chef, y bueno, a lo mejor, qué sé yo, si sos muy artesano, capaz que te va bien. Pero si tenés una cosa intermedia, sos boleta. Electrodoméstico te va a ir mal. ¿Por qué? Porque el consumo tiene que caer, no podés mantener este consumo. Soy empleado público, te va a ir mal, hermano. Esta es la realidad. Soy exportador, te va a ir bien. ¿Dónde estás? En el interior. Vas a tener tipo de cambio alto, te va a ir bien. Ponerle la plata, dale para adelante. Las economías regionales, ¿cómo le va a ir? Bien, porque en esta transformación tenemos que exportar. Ahora vos me decís, Salvador, pero tengo que exportar y me ponen retenciones. Eso es otra cuestión equivocada del gobierno. Ahora, si yo veo hacia dónde vamos, no tenemos salida si no empezamos a hacer la transformación de consumo a exportación e inversión. Argentina, PBI, 420.000 millones de dólares. Es el último PBI. El PBI sacado a junio de este año, que es el último dato de PBI. O sea, yo le traje a ustedes lo último. Esta charla no la van a ver en otro lado, ¿ok? Porque esta charla es el borrador de mi consultora, de la cocina de mi consultora. Total deuda, 327.000 millones, deuda PBI, 80 puntos de deuda. PBI 420.000, deuda exigible 145.000. Porque ese es otro problema que tenemos. Nosotros tenemos un montón de deuda, pero tenemos deuda con el ANSE, tenemos deuda con el Banco Central. O sea, la deuda exigible es 145.000. O sea que la deuda exigible es muy baja, con lo cual no corremos problemas de default. Riesgo país, 616 puntos al momento que hicimos la presentación, hoy 720. Resultado fiscal, déficit primario 8.683 millones de dólares, 2,1 de PBI, intereses 1,9, tenemos un déficit de 4 puntos. Tenemos que bajar 2 puntos el déficit el año que viene para que nos dé 0. PBI creció 2,8 en 2017 y el déficit 4, o sea que esto empeora la relación déficit-PBI. Lo que vamos a pagar de intereses de la deuda va a caer pago de intereses de la deuda. Esto no te lo dice nadie. Hay un montón de economistas, después voy a hablar de los colegas, que dicen que todo va a explotar. Pero si vos recibiste un crédito de 57.000 millones de dólares del FMI al 4 y estás cancelando deuda, que en muchos casos la tomaste al 8, los intereses te van a caer. Entonces, este crédito del FMI va a mejorar la cuenta intereses. Posición de inversión internacional. ¿Se acuerdan la posición de inversión internacional de Chile y Brasil? ¿Se acuerdan o no? El concepto, ¿era deudora o acreedora? Deudora. Había más plata del exterior adentro que la de los brasileros afuera. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, vamos a ver Argentina. Plata, activos de Argentina del exterior, 361.000. Pasivos de Argentina, 309.000. Tenemos posición acreedora. Único país con posición acreedora en la región. O sea, nosotros los argentinos decimos la Argentina tiene que salir adelante, pero yo la plata la tengo afuera. Declaración, ministro Dujovne. ¡Ja! Si el ministro dice eso, ¿qué nos queda para el resto, no? Bien. Perspectiva año 2020, deuda exigible 165.000, el PBI creemos que va a crecer, la relación deuda-PBI 35,8. Tipo de cambio multilateral a peso de noviembre del 2018. ¿Qué hice acá? Tomé el valor del dólar hoy y lo tiré en el tiempo para poder percibir con el precio de hoy qué pasó en el pasado.
y tomé dos barreras, 45 y 35 pesos. Abajo de 35 pesos es dólar bajo, entre 35 y 45 dólar medio, arriba de 45 dólar alto. ¿Qué dólar necesitamos nosotros? Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo vivieron en la época del 2003 al 2008, antes de las retenciones? ¿Vivían bien o vivían mal? Bien, porque tenían un tipo de cambio alto. Entonces, si yo necesito que la economía regional vayan para adelante, necesito que la exportación crezca y que venga a reemplazar lo que cae del consumo, ¿el dólar a cuánto lo necesito? No, arriba. ¿Arriba de cuánto? De 45. Entonces vos lo necesitas arriba de 45 el dólar para que la economía regional vuela, tome empleo, derrame y reemplace todo el consumo que lo tenés estacionado ¿dónde? En Capital Federal. Entonces, hoy que tenés una destrucción de consumo en donde mayoritariamente pesa sobre Capital Federal. Entonces le pido por favor que no miren más los canales de Buenos Aires, porque los canales de Buenos Aires son una lágrima, ¿viste? El otro día miré Intrusos. Todas esas cosas me encantan. No tengo tiempo, pero me encantan. Entonces el otro día mirando Intrusos estaba un tipo de espectáculo. Y el tipo de espectáculo decía, no puede ser, yo tenía 20 teatros, hoy no lleno 2. Claro, ponete a laburar, flaco, digamos, los teatros no son productivos, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? El tipo tenía 18 teatros de más, ergo tenía 100 actores de más, y los actores van a Mirta Legrand y dicen, me está matando, Macri, anda a laburar, querido, si te está matando, ¿me entendés? No podemos tener tantos actores, no podemos tener tanto abogados, no podemos tener tantos psicólogos, necesitamos tener ingenieros y gente que produzca. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires, como los tipos no pagaban la luz y el gas, te sobraba plata y vos en qué la gastabas, en entretenimiento o esparcimiento. Entonces te iba al teatro, te iba como una pizza, hoy el pizzero odia a Macri, el del teatro odia a Macri, los actores odian a Macri. Ahora, si los actores generan una influencia sobre la sociedad, estamos al horno con papa. El que tiene que generar una influencia sobre la sociedad es un tipo que labura. ¿Me explico? No un actor o un programa de Mirta Legrand o un programa de Intrusos. Bien, conclusiones de Argentina. Alta participación del Estado en la economía, rojo. Escasa inversión, rojerli. Alto nivel de endeudamiento, rojo. Balanza comercial deficitaria, rojo. Déficit fiscal, rojo. No metimos una. Entonces, ¿vos viste cómo están los al lado nuestro? Tienen superávit y balanza comercial. Tienen baja inflación. Al lado nuestro, la deuda mayoritariamente en pesos. Nosotros no le vamos a prestar en pesos al Estado ni loco. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando Chile devalúa, como tiene 35% del PBI en exportaciones, ¿le hace daño a la economía? No, porque te tiran las exportaciones. Si vos acá devaluás, le haces daño a la economía porque la exportación es un baja. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer el esfuerzo de la transición. Conclusión, consumo público sobre PBI, ranking. ¿Quién lo lidera? Argentina, el estado más grande. ¿Lo ves? Consumo privado sobre PBI, ¿quién lo lidera? Argentina. No podemos consumirnos todo, ¿me entendés? Porque con consumo no salís. Inversión sobre PBI. Argentina, ahí está, última de todo con 16 con Uruguay y Brasil. Comercio exterior sobre PBI, México 79%, Paraguay 69%, Chile 51%, 28%, 26%, o sea, Argentina una de las peorcitas con Brasil, economía cerrada. Entonces, crecimiento 2017 y porcentaje PBI, región América Latina. Brasil creció el 1 en el 2017, México el 2, y el porcentaje de participación, Argentina 2,8, Chile 1,5, Uruguay 2,7, Paraguay 0,7. ¿Por qué te pongo esto? Si Brasil, que es el 38,1% de la región, y llegó Jair Bolsonaro, y México, que es el 21,5% de la región, crecen porque entran en una política de privatización y cancelación de deuda, y estas dos sumadas te da el 60% de la región, Argentina, ¿qué va a hacer? ¿Se va a destruir o algo le va a vender al resto? ¿Me explico? Entonces, ¿qué hicimos nosotros para este inversor extranjero? Le dijimos cuánto valían los activos en cada uno de los países, para saber cuál era el país en donde la relación activo-población y posible rentabilidad era el mejor país para invertir. ¿Y saben cuál salió? Argentina. Porque los activos en Argentina están mucho más bajos que los que están en Chile, en Uruguay y en Brasil.
Entonces, Argentina está en ajuste, Brasil está en ajuste, Uruguay es una víctima del ajuste de estos dos. Paraguay, el Estado Libre Asociado, o sea, este maneja todo lo negro que no se puede manejar todo acá alrededor. Entonces este está bárbaro, dice, me quiero ir a Paraguay. Bueno, si podés convivir con el negro. Y Chile da una sensación de que es un país realmente independiente de todo, porque no está en las garras del Mercosur, tiene, puede exportar, puede importar, es más libre y básicamente no tiene deuda, y tiene las cuentas más equilibradas. Bien, ya terminaron de sacarle foto, yo voy a hacer una cosita más. Panorama político, esto lo voy a pasar porque después si quieren lo hablamos, así lo hacemos más rápido, si no se me va a ir muy lejos. Esto es, digamos, el tren fantasma, como verán. La oposición presidencial, el tren fantasma, no se asusten que ya pasa, tranquilo. Bien, ahí vamos. Riego país. Ustedes dicen, este es el riego país de Argentina. Entonces ustedes miran este gráfico y me dicen, Salvador, ¿qué cantidad de años estamos viendo ahí? De enero a hoy. No le estoy haciendo, eso es de enero a hoy. O sea, en enero el riego país era $350. ¿Se acuerdan que en enero nos prestaron 8.000 palos? En enero. Y fíjate lo que ahora, nos fuimos acá, esto es un año. Entonces, ¿qué pasó en la Argentina? En la Argentina, en enero, se destruyeron los precios de los activos. ¿Quién chocó esto? La coalición Cambiemos. ¿Por qué? Por razones políticas, porque tuvieron una crisis interna en donde se fragmentaron Peña por un lado, la señora Vidal por el otro, el señor Frigerio por el otro, los socios radicales por el otro, Elisa Carrió por el otro. Entonces todo ese desbande en donde se especula que el presidente no va a ir a la reelección y seguramente alguno de estos sectores va a tener que ocupar el lugar del presidente, se generó una puja interna tremenda y destruyeron el precio de todos los activos. ¿Por qué? Porque de afuera, en medio de esa especulación, y la vieron a Cristina creciendo, dijeron, no, yo no la pongo. ¿Ok? Bien. Los que me conocen saben que hace 5 meses que estoy diciendo esto. Ahora ustedes me dicen, ¿no me da una serie más larga? Te doy una serie más larga, del 2008 hasta ahora. O sea que voy a tener el mismo riego país que en la época de Cristina, 2014-2015. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿este país es el mismo que teníamos con Cristina? Es un país cerrado al mundo, es un país que no podemos dejar la fragata aferrada, digamos, a ningún muelle porque nos la expropian, es, digamos, un país, digamos, con subsidio como teníamos en aquella época, ¿el mismo país? Si no el mismo país, ¿cómo puede ser que tengamos estos valores? Bien, antes yo estoy hablando de un efecto campana en la bolsa. ¿A qué me refiero con el efecto campana? No sé si lo tengo más adelante, pero se lo digo ahora, cualquier cosa, si viene después lo pasamos. El índice Merval valía en la época de Cristina $850. Subió a $1.800. ¿Ok? Acá Ulluga no me va a dejar mentir. Y hoy, ¿dónde está? 850. Es una campana, ¿viste? Subió hasta de arriba y cayó. Cuando el señor Constantini dijo, yo era billonario y ahora soy millonario, te está diciendo esto, mi empresa estaba acá arriba y perdí la mitad del valor de mi empresa. Yo creo que cualquiera de nosotros, si perdiera la mitad del valor de su empresa, se enojaría. Y eso es lo que pasa en la Argentina. Todos hemos visto que el valor de nuestros activos se redujeron a la mitad. Entonces, ¿qué te produce? Te produce una desilusión, un desencanto de la gente con el gobierno. Es lo mismo que te pasa, a ver, vamos a hablar un poquito de las cosas del corazón, ¿viste? Así, digamos, lo hacemos un poco más blando esto. A ver, a los hombres presentes, siempre, ¿alguna vez te dejó una mina? ¿Sí o no? Y a las mujeres presentes, ¿alguna vez lo dejó un hombre? Yo voy a hablar en la cuestión de género del hombre, porque después me sacan mano con el tema de la mujer. ¿Vos qué hacías cuando te dejó una mina, cuando uno era chico? Uno iba a hablar con el padre y le decía, papá, me dejó. ¿Y tu papá qué te decía? Un clavo saca otro clavo, salí con otra. Y vos no querías escuchar eso, vos le querías contar que estabas mal, que tenías ganas de llorar, que esto, que lo otro. Y vos le hacías caso a tu viejo y salía con otra y le contaba que te había dejado la otra y la mina te dice, este es un boludo, te largaba tan... Te deprimía más, entraba en una vorágine de depresión que te llevaba 6 meses salir de esa situación, ¿me entendés? Porque no solo que te habían dejado, sino que no te agarraba nadie en esas condiciones, ¿me explico? Entonces, ¿a vos qué te pasa con Macri? Es como que te desilusionó, te desencantó.
Entonces estás como estábamos cuando éramos chicos o grande y te deja una mujer o un hombre. ¿Y cuánto te dura eso? 6 meses. ¿Y cuándo te dejó Macri? En agosto. En agosto te clavó una reforma impositiva y una devaluación de características monumentales. Y vos ahí dijiste, me divorcio de este tipo. No, no va más. Entonces, agosto, 6 meses, ¿cuántos son? Febrero. Estirá un poquito más, llega la próxima campaña, a lo mejor marzo, abril estamos de mejor humor. Pero la verdad, yo que recorro toda la Argentina, la gente tiene un mal humor terrible. Y tiene un mal humor y no hay forma de... está despechado, ¿viste? Te dice, y si bien antes era sumamente optimista, ahora vos lo encontrás y te dice, va a ganar Cristina, acordate, va a ganar Cristina. Entonces vos le decís, mirá Cristina, 2009 perdió con Alica Alicate, ¿se acuerdan? 2011 ganó vestida de viuda, 2013 perdió con Massa, 2015 perdió con Vidal, 2013 perdió con Bullrich. ¿Vos sabés lo que perdés con Bullrich? Entonces, a ver, de 5 elecciones, perdió 4. Y la gente viene y te dice, va a ganar. Entonces, ¿por qué te dice que va a ganar? Porque está despechada de Macri. Porque está desencantada, porque está desilusionada. Entonces tenés que pasar esa desilusión. Vuelvo con Argentina un ratito y después volvemos con esto para terminar. Este es lo que habíamos visto recién, pero ahora te voy a mostrar algunas cosas. PBI a precio constante. 2005-2011, gran crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué crecimos tanto 2005-2011? ¿Qué pasó? La soja, los commodities. Primero la soja. Y segundo, ¿quién tuvo la plata? El campo. ¿Y el campo qué hace? La reinvierte. Entonces, como la reinvierte, va para arriba. Del 2011 en adelante, ¿qué pasó? No tenemos crecimiento. Nos dedicamos todo al consumo y la soja no subió. Si yo te lo pongo per cápita, el PBI cayó. Si yo te pongo acá inversión, esta es la inversión 2005-2011. El 2011 para adelante no hubo inversión. Si yo te muestro acá exportaciones, 8 años cayendo las exportaciones. Yo pregunto, ¿ustedes tienen empresa? 8 años le caen la venta. Ustedes no van y dicen, che, ¿está pasando algo que cae la venta? Acá la clase política nadie pasó por ahí y dijo, che, ¿qué pasa que caen las exportaciones? ¿Qué pasa? No, pasa esto con la soja, no tenemos que reconvertir porque la soja está cayendo de precio, sobra, volumen, ¿me entendés? Nadie se fijó en esto. Entonces, ¿hay política de Estado? En absoluto, pero no es de Macri, ni de Cristina, ni de los radicales, ni de nadie, porque la política del Estado la tenemos que hacer nosotros, la tenemos que cambiar nosotros, como dijo Carlos. Importaciones caen al mismo ritmo que las exportaciones. Balanza comercial, este es un dato estadístico de hoy, básicamente los chinos nos embocan como locos 6.300 millones de dólares para atrás y en el año venimos 6.700. Con el ajuste y la suba de tipo de cambio, lo único que logramos fue caer las importaciones. Exportaciones no hemos aumentado más. ¿Y las importaciones por qué cayeron? Porque cayó la importación de bienes de capital. ¿Y por qué cayó la importación de bienes de capital? Porque cayó la inversión. Asalariados. Ustedes dicen, che, ¿cómo crecimos entre el 2011 y ahora? Eran 5.900 y son 6.200. Es la escala. Tenemos 6 millones de asalariados. De los 6 millones de asalariados, el 70% está en 4 provincias. Córdoba, Santa Fe, Capital Federal y Buenos Aires. Y el resto, están todos en negro. En el resto de la provincia hay más empleados del Estado que empleados privados. Vos le preguntás, ¿tenés quill? Te dicen, ni DNI tengo, nada. O sea que la Argentina... Ahora, esos 6 millones privados, ¿a quién mantienen? A 9 millones de jubilados, 4 millones de trabajadores negros, 4 millones de trabajadores del Estado y 8 millones de asignaciones universales por hijo. 25 millones de cheques que salen del Estado todos los meses. Estamos al horno, ¿eh? Inflación anualizada. Desde el 2013 hasta acá, pero la podría extender al 2011. La inflación siempre fue del 30 anual. Entonces, ¿yo dónde viví? Viví en un país estancado y con una inflación del 30%. ¿Cuál fue mi mejor negocio? El que yo le recomendaba. Sacate un activo, sacate un crédito y debelo. Entonces, ¿qué pasaba? Vos debías plata y la inflación te la licuaba y el activo subía de precio y la devaluación te lo licuaba. Entonces compraba, sacaba crédito, lo pagaba, sacaba crédito, lo pagaba. ¿Y ahora cómo estamos? Y estamos parecidos, nada más que estamos desacostumbrados al nivel de tasa. O sea, yo, por ejemplo, si tengo una CGR y cambio un cheque en la bolsa, ¿cuánto me cobra? 45. Si a 45% le saco el 35% que pago de impuesto a la ganancia, ¿es correcto, señor Echegaray? Sí, señor. Bien, Echegaray acá da fe como contador. Me queda una tasa del 29,5. De acá a un año, el 29,5. ¿Qué creen? ¿Que la inflación va a ser mayor o menor que el 29,5? La devaluación va a ser mayor o menor que el 29,5.
Entonces sacá una CGR y cambiá cheque en la bolsa a lo pavote, porque ahí vas a ganar plata y de paso va a bajar impuesto a la ganancia, que como no tenés ajuste por inflación, vas a pagar mucho de impuesto a la ganancia. Pirámide social, dos cositas. El 5% de la población es rica, el 45% es clase media y el 50% es pobre. Este es el único país que los ricos no quieren ser ricos. En cualquier país del mundo la gente te dice, este tipo es rico, dona todo, el tipo se compra auto convertible, sale, la gente lo ve, tiene las mejores minas, es una cosa, si es mujer tiene los mejores tipos, sale, Granderful, sensacional, y dona, y estoy orgulloso de ser rico, y la gente le pide entrevista y todo. Vos en la Argentina encontrás